Buenas noches. ¿Están cansados de escuchar mi voz ya? Yo sí, pero estoy contento que tengo voz y parece que está mejorando en vez de empeorar, así que gracias a Dios por eso. No me gustaría no poder hacer la razón por la cual vine. Segunda Timoteo, capítulo 3. Para los de Don Torcuato es uno de los mensajes que les debo todavía. Quiero no cuenta aquí que toda la iglesia no está. Así que capítulo 3, 2 Timoteo 3, 14. Hoy estaba mandando algunos mensajes a mi pastor en Estados Unidos. Porque le estoy invitando para venir a predicar el año que viene aquí. Muy buen predicador, muy contento. Entonces, no es que quería manipularle, pero le mandé como 10 fotos de asados que he comido en estos días. Carne, más carne, más carne, más carne. Y después dije, si querés venir el año que viene, esta carne puede ser suya. Ahora me mandó una nota, me dijo que estaba haciendo ayunos por 3 días y llegó toda esa carne. Así que estaba así, pero también me dijo que las fechas le sirven para el año que viene, así que espero que sea así. Y si él viene, pienso acompañarlo, no puedo mandarle acá solo. Y entonces vamos a tener 2 personas comiendo mucha carne. Pero será lindo si puede ser así, es un excelente predicador. Y doy gracias a Dios por él. Bueno, 2 Timoteo 3, seguimos con nuestro lema. Mañana a la mañana seguimos con Romanos 12. Romanos 12 va a ser todas las mañanas. Y distintos mensajes a la noche. Ahora quiero comenzar pensando en esto, porque quiero que observen algo si probablemente te diste cuenta. Perdón, me olvidé una cosa, necesito buscar algo acá, que me olvidé de hacerlo. Allí está. Perfecto, bien, ahora sí, perdón. Les hago esta pregunta para comenzar. ¿Has pensado alguna vez en por qué en nuestras iglesias hacemos lo que hacemos? Me dice, ¿de qué estás hablando? Bueno, nosotros en todas las iglesias donde ustedes van, hacemos ciertas cosas que no todo el mundo hace. Y quizás nunca te ocurrió que no es común, que no es normal, que no todo el mundo lo hace, o quizás no has pensado en por qué lo hacemos. Por ejemplo, ustedes van a sus iglesias el domingo y cantamos y tenemos comunión y hacemos un montón de cosas, pero el centro de la reunión de todas nuestras iglesias el domingo es la prédica de la palabra de Dios. Centro de todo. Todas nuestras iglesias tienen sistema de sonido. El sistema de sonido no es para que podamos tener más volumen y para que podamos decir que tenemos un lindo equipo. Es porque queremos que sin problemas, sin que nos escucha, sin distracciones, que la gente escucha la palabra de Dios. Casi todas nuestras iglesias, creo que todos hoy en día, tenemos sistemas para filmar y ponemos en YouTube las reuniones de nuestra iglesia y por Face. Y la razón no es para que podamos figurar en YouTube, sino es porque queremos que la palabra de Dios esté extendido a más lugares todavía, porque es la palabra de Dios. En todas las iglesias donde ustedes asistan, sus pastores no suben al púlpito porque les ocurrió a la mañana que tienen que predicar y abren la Biblia y hablan cualquier cosa, sino todos sus pastores saben que para alimentar bien a la congregación tienen que pasar horas y horas y horas y horas y horas cada semana de la vida escudriñando las escrituras y preparando los mensajes, porque ellos quieren que ustedes estén bien alimentados ¿de qué? De la palabra de Dios. En muchas de nuestras iglesias preparamos también un estudio inductivo. Ese estudio inductivo es para que podáis escuchar la palabra de Dios y después ir a su casa y seguir estudiando el pasaje para entenderlo mejor y saber cómo aplicarlo a su vida, para que la palabra que he predicado el domingo vos podés aprender a pensar bíblicamente y aplicarlo a su vida. ¿Por qué hacemos tanto esfuerzo? Si estás en Dulos, sabes que en Dulos tienen juegos, tienen comida, se divierten, pero el centro de la reunión de Dulos es la palabra de Dios. Si eres de Impacto, una reunión de jóvenes, yo sé que cada iglesia tiene un nombre diferente, jóvenes mayores,
tienen comunión, hacen cosas sociales, se conocen el uno al otro y queremos que hagan todo eso, pero el centro de su reunión en todas nuestras iglesias es la palabra de Dios. Centro de todo es la palabra. ¿Por qué se hace así? Realmente todo ministerio de nuestras iglesias es así. Culto de niños, a los chiquitos, en Arca, en Dr. Cuatro, lo que fuera, con los niños. Le damos quizás un refrigerio, tenemos una manualidad, pero el centro de la reunión para los niños es la palabra de Dios. Es así, en Dulos, Impacto. Reunión de hombres, tuvimos una reunión de hombres el sábado en Dr. Cuatro, tuvimos uno el viernes en el Talar, comimos carne en los dos, tuvimos linda comunión, pero el centro de cada uno de esos asados no fue la carne, por tan rico que fuera, fue la prédica de la palabra de Dios. Tenemos reuniones femeninas y las mujeres por allí toman té y hacen cosas lindas, aunque algunas de las mujeres se quejan porque quieren un asado, pero las mujeres hacen su tecito o lo que fuera y tienen linda comunión y hacen lindas cosas, pero el centro de la reunión femenina es la palabra de Dios. Años dorados, jubilados, la gente ya grande tiene su reunión. Ya están mal de salud, entonces ellos ya por reglamento traen toda comida que es malísima para la salud y lo comen allí. Cada uno dice, tengo problemas de corazón, pero bueno, una torta frita, un churro, lo que sea, no me va a hacer tan mal. Y comen todas esas cosas y pasan un lindo momento, pasan horas diciendo, yo estoy enfermo de esto, el otro, yo estoy enfermo del otro. Se van animándose en cuanto a la salud. El centro de la reunión de los años dorados, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Por qué hacemos así? Nosotros en nuestras iglesias predicamos la Biblia palabra por palabra, versículo por versículo, libro por libro, porque no queremos sacar nada fuera de contexto, no queremos que nada de lo que predicamos no sea exactamente lo que el Señor dijo. En la mayoría de las iglesias no hacen eso, lamentablemente, pero ¿por qué lo hacemos así? Yo me mudé a Estados Unidos y para buscar una iglesia comenzamos a buscar y visitamos a 20 iglesias. 20 iglesias. Algunas iglesias solo duré 10 minutos. Así que a veces entré, comenzó la reunión y dije a Cristina, esto no es nuestra iglesia. Uno de los factores que afectó a muchas de las iglesias al cual podíamos haber ido, que estaban cerca de nuestra casa y tenían lindos edificios y tenían por allí himnarios, tenían bancos, tenían un púlpito, tenían la Biblia, abrieron la Biblia, pero el pastor no predicó la Biblia. Sino abrió la Biblia y dio su opinión sobre un montón de cosas, pero no nos dijo lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo no podía ir a una iglesia así y seguimos buscando hasta que encontramos la iglesia donde vamos, donde realmente predican como en nuestras iglesias, abriendo la palabra y predicándolo tal cual. ¿Por qué hacemos todo eso? Bueno, todas esas preguntas que estoy haciendo de por qué lo hacemos, que no es muy común en el mundo eclesiástico, pero gracias a Dios es absolutamente la norma en nuestras iglesias y debe ser la norma en toda iglesia, es porque la palabra de Dios es el único que necesitamos y es suficiente para todo lo que necesitamos. Hay una frase que usamos que va bien con pensar bíblicamente, que es suficiencia de las Escrituras, es suficiente. Y hoy vamos a ver que es suficiente. Es la revelación de Dios mismo. Cuando hablamos en el mundo de este mundo, ¿quién lo creó? Y los científicos hacen sus observaciones. Pero ¿quién es testigo ocular de la creación? ¿Quién estaba allí? ¿Quién lo vio? ¿Quién sabe cómo fue hecho el mundo? Solamente Dios. Y Él reveló en la Biblia cómo lo hizo la creación. Y lo interesante es que todo el récord de fósiles y toda la ciencia realmente confirma la historia de la Biblia, pero es rechazado por el mundo. En la revelación de Dios, Él nos dijo, es quien hizo el hombre a su imagen. Es Dios que hizo a nosotros, que no somos animales, somos diferentes de los animales, distintos de los animales, y aunque la evolución no se da cuenta de eso, Dios se da cuenta de eso, y Él nos dijo eso, y nos explicó por qué vos y yo somos diferentes. La Biblia nos revela quién es santo y justo, Dios, y quién puede establecer para nosotros la verdad absoluta sobre lo que es malo y bueno, lo que es moral y inmoral. ¿Cómo sabemos quién es Jesús?
La Biblia nos dice. ¿Cómo sabemos por qué Jesús vino? La Biblia nos dice. ¿Cómo sabemos que hay salvación en Jesús? La Biblia lo dice. Y si no tuviéramos la Biblia, no podíamos saber esas cosas. ¿Quién proveyó la salvación eterna? Dios. Y solamente Dios. No sabemos eso, pero la Biblia nos dice. ¿Quién nos puede decir qué pasa después de la muerte? Algunos dicen, bueno, si alguien muere y podía resucitar y volver y decirnos cómo es, entonces podemos creer en él. ¿Hay alguien que hizo eso? Yo vi una lápida, así se dice, ¿no? Una lápida que era de verdad. Vi una foto que a veces ponen esas cosas, ver las cosas raras que ponen. Y la lápida decía así, yo ya sé algo que vos no sabés. Eso fue su mensaje para el mundo después. Pero ¿sabe qué? No es así. Porque sabemos. Él sabe porque ya se fue, no sé en dónde está. Pero nosotros ya sabemos. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos dice. Y si la Biblia no nos hubiera dicho, no podemos saber. Dios se reveló para que nosotros lo podamos conocer. Dios nos reveló lo que Él espera de mí y de ti. La palabra de Dios es esencial para todo lo que hacemos. Y por eso lo que estoy diciendo es que la Biblia es el centro de absolutamente todo. Nosotros vamos a Mendoza. La mayoría de ustedes han hecho eso, entonces si es así, saben de qué estoy hablando. Han ido a Mendoza. ¿Por qué vamos a Mendoza? Es caro ir a Mendoza. Es un viaje largo ir a Mendoza. Tienen que dormir en el piso en Mendoza. Tienen que pasar mucho frío en Mendoza. Uno está diciendo, sí, tenés razón, ¿por qué vamos a Mendoza? Pero siempre vamos a Mendoza, el micro siempre está lleno. Y cuando están allí hay 10 mensajes de la palabra de Dios, normalmente mensajes largas, porque creo que yo puse el tono allí hace años atrás. Pero ustedes van, y estoy contento porque sé por qué van. Hay linda comunión, tienen amistades, hacen actividades, pero allí se predica la palabra de Dios. Nosotros vinimos al campamento. El equipo que está allí atrás ha dedicado meses para preparar este campamento. Y no sé si dieron cuenta, pero sobre los años, o sea, tenemos juegos, tenemos deportes, tenemos competencias, tenemos linda comida, tenemos las cabañas, tenemos devocionales. Ahora, en este año, creo que yo soy la excepción, pero todos los años hemos pagado lo que fuera necesario, hecho lo que fue necesario para traer el mejor predicador del mundo que conociéramos para venir a predicarnos en el campamento. El hermano Tillotson los últimos 2 años, Rudy que vino a muchos campamentos, podían nombrar un montón de personas. Siempre fue costoso, pero siempre supimos que si todo es hermoso y la prédica no es claro de la palabra de Dios, entonces el campamento fue un fracaso. Y queremos que sea un éxito en el sentido, pensando bíblicamente, con el centro de todo la palabra de Dios. ¿Saben que en nuestras iglesias rechazamos lo que muchas iglesias agarran? No sé si saben, por allí les digo y dicen, voy a buscar una iglesia así, pero espero que no. En mis 20 iglesias que yo visité y otras iglesias que yo conozco, entras en la iglesia y la iglesia no está hecho para conocer la revelación de Dios. No está hecho para la gloria de Dios, está hecho para que el hombre esté feliz. Entonces cuando cantan ya pensás que estás en un boliche. Ponen luces que van igual como en un boliche. No sé cómo no voy al boliche, pero he visto en la televisión, ¿no? Ponen iglesias que tienen máquinas de humo. Así estás cantando y si el Espíritu Santo no te afecta, por lo menos la batería, la música y las luces te van a afectar. Y ellos creen que eso es el Espíritu Santo, pero no es. Y hacen un show. Yo recién fui a un musical en una iglesia de 5,000 personas, tenía un musical navideño, creo que invirtieron por lo menos $2 millones en su programa de Navidad. Y la parte que fue bíblico fue bueno, pero la mitad fue totalmente mundano. Y yo pregunté a alguien, yo digo, ¿por qué hacen estas cosas mundanas en la iglesia? Me dijo, así piensan que van a venir los inconversos porque les va a gustar las cosas pecaminosas y después, ¡pum!, le pueden dar el evangelio. No es la manera de hacer las cosas según la palabra de Dios. Entonces, podíamos en nuestras iglesias también manipular a la gente haciendo una reunión mundana, tratando de hacer que el inconverso se siente cómodo y feliz, pero no lo hacemos así. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios es el centro de todo. Entonces,
Eso es el tema también, el lema de esta semana que queremos ver, porque la palabra de Dios es esencial. En Oseas 4:6, en el Antiguo Testamento, Dios dijo esto en cuanto al pueblo de Israel. Dijo así: mi pueblo he destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Él dice, mi pueblo está destruido. ¿Por qué? Porque han rechazado el conocimiento de Dios, que viene por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial para que vos y yo podamos vencer la tentación. Salmo 119:9 dice, justamente para ustedes, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede? Ustedes se enfrentan muchas cosas y es difícil mantener puro su camino. ¿Qué es la respuesta? Guardando tu palabra. Eso para ustedes los jóvenes, yo ya no soy joven, pero saben cómo yo puedo guardar el camino de Dios, por guardar su palabra. También me sirve a mí, es el único que me sirve a mí. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces guardo la palabra de Dios en mi corazón, medito en la palabra, dejo que la palabra me entre de tal manera que estoy pensando bíblicamente. Entonces cuando viene la tentación, yo ya sé que es tentación, que es algo satánico, que no es de Dios, y digo no, eso no está de acuerdo con lo que Dios quiere que yo haga. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tus palabras y luz para mi camino. Ustedes tienen el camino de su vida por delante. Están tratando de ver cómo va a ser su vida futuro, qué va a ser su carrera, qué va a ser su familia, cómo vas a vivir la vida. La palabra de Dios es una luz que marca el camino que está por delante. Y solo vas a terminar con la familia que Dios quiere que tengas, con la carrera que Dios quiere que tengas, con una vida que glorifica a Dios, si vas paso por paso, por paso, por paso, por paso, guiado por la palabra de Dios. Y quizás te moleste que Dios no pone una luz, ¿cómo se llaman esas luces? No, es lógico eso, pero esa luz fuerte que usamos como en un gimnasio o algo así para llenar todo. ¿Por qué Dios no alumbra todo mi camino? Así ya podría ver mi vida que el Señor quiere hasta que soy viejo como Reinaldo. Pero no, dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y sabe que el Señor te da luz para el próximo paso, el próximo paso, el próximo paso, el próximo paso. Y vos tenés que seguir la palabra de Dios y tomarlo paso por paso hasta que llegas a donde tenés que llegar. Les voy a contar una historia para ilustrar eso. Les dije hoy que estaba en Perú por 7 semanas, en ese tiempo que conocí a mi esposa. Y nos quedamos en la casa de unos peruanos en Ica, Perú. Y yo me acuerdo que nos mostraron la casa. Yo estaba con un muchacho, tuvimos un dormitorio allí. Y nos mostró el baño. Ahora el baño estaba al fondo, no en la casa, no el fondo de la casa, el fondo del terreno. No tenían baño con agua corriente y todas esas cosas. El baño estaba al fondo. Pero no, cuando nos mostró el baño, entre la casa y el baño, habían ¿cómo se llama? Chivos, habían animales, un montón de animales. Habían gallinas, cabritos y cosas así. Cosas que yo no estaba acostumbrado a esas cosas y pensé, un largo camino al baño y muchas trabas. Y entonces, bueno, ya vi todo eso. También donde hay animales, tenés que tener cuidado donde pisás. Entonces, ¿qué pasa? Voy a la cama, 3 de la mañana, necesito ir al fondo. Bueno, no hay luces, no dieron una vela. Entonces salgo allí en el fondo con la vela. Estoy con la vela y sé que hay animales allí, pero no lo puedo ver. Y sé que hay un baño allí por fe, me acuerdo, pero no lo puedo ver. ¿Qué puedo ver? Puedo ver el próximo paso. Próximo paso, puedo pisarlo. Lo piso. Entonces ahora puedo ver otro paso. Entonces lo piso. Ahora puedo ver otro paso. Allí un animalito. Paso. ¿Y sabe qué? Así. ¿Sabe a dónde llegué? Llegué al baño.
Y volví también. Y no me comió ningún animal. Pero era así, es así. La palabra de Dios para nuestra vida, que si vos querés realmente vivir la vida que el Señor tiene para ti, la palabra de Dios es esencial. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y esto es clave, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace eso. ¿Sabe que la Biblia dice que nuestro corazón es pecaminoso, desesperadamente pecaminoso? ¿Quién lo puede conocer? Vos no podés confiar en tu corazón, yo tampoco. Mi corazón me puede engañar. Pero ¿qué es lo que discierne mi corazón? Lo que discierne por cuáles son mis motivos. Si yo hago las cosas para el Señor o si lo hago para mí. Si lo hago para bien o si lo hago para mal. Lo que discierne mi corazón es la palabra de Dios. Entonces, estoy diciendo, esta es la introducción todavía, pero estamos bien. La palabra de Dios es esencial para nuestras vidas. Ahora, por eso, la palabra es siempre cuestionado y atacado. Satanás sabe que si vos aprendés a pensar bíblicamente, eso es muy problemático para él. Ya le cuesta engañarte. Ya le cuesta arruinar tu vida. Ya le cuesta llevarte por un camino a donde no debe ir. Porque cuando Él pone la tentación o cuando hay opciones en la vida, vas a ir a la Biblia y vas a pensar bíblicamente. Y entonces vas a responder como Dios quiere. Entonces, la palabra de Dios siempre es cuestionado. En el huerto de Edén, ¿qué dijo Satanás? ¿Con qué Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Dios no dijo eso. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, menos uno. Pero Satanás dice, Dios, mire que están todos estos árboles, es tan lindo, y hay linda comida, y Dios no te da las cosas que te va a hacer feliz. Y ya mintió, cuestionaba la palabra de Dios. Y él dijo que si comemos moriremos. Y Satanás dijo, ciertamente no moriréis. No es verdad lo que te dice Dios, es mentira. Satanás siempre está haciendo así. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 13 y 14 que siempre hay engañadores. Dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es donde el Señor quiere. Y dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si hay hombres astutos, si hay maniobra de Satanás, quiere engañarnos, porque Dios sabe que si yo aprendo a pensar bíblicamente, Satanás está en graves problemas. Tenemos que hacerlo porque hay entre nosotros ingenuos. Romanos 16 dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales, ¿quiénes? Los que enseñan falsa doctrina, dice, son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Están engañando para ventaja personal. Y dice, y esto es la clave de esto, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañarán los corazones de los ingenuos. Siempre hay gente que cree cualquier cosa. Ahora, pero te voy a decir una cosa. Es imposible ser un ingenuo que piensa bíblicamente. Al aprender a pensar bíblicamente ya no eres ingenuo. Ya no van a poder engañarte con palabras suaves y lisonjeras. Entonces todo esto para decir que la palabra de Dios tiene que ser el centro de todo. El centro de todo. El centro de tu vida, el centro de la iglesia, el centro de tu familia. O sea, Cristo obviamente, pero revelado en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver, y la introducción es casi la mitad del mensaje. Hoy vamos a ver que pensar bíblicamente te prepara enteramente para servir al Señor. No hace falta ninguna otra cosa menos la palabra de Dios. Vamos a leer el texto. 2 Timoteo 3, 14 a 17.
Muchos de ustedes lo conocen ya, dice así: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado para toda buena obra. Hoy vamos a ver en estos versículos 3 principios que sabe el hombre que piensa bíblicamente. 3 principios que el hombre que piensa bíblicamente sabe. Primero, en versículo 14, el hombre de Dios que piensa bíblicamente sabe en qué permanecer. Sabe en qué permanecer. Dice: tú, sin embargo, persiste, o permanecer, la misma palabra, en las cosas que has aprendido. Ahora, aquí tenemos un mandato. Creo que en la Reina Valera dice permanecer, aquí dice persistir. La palabra significa que vamos a tomar lo que has aprendido. El hombre que piensa bíblicamente sabe de persistir en eso, en lo que has aprendido. Significa continuar, ser constante, quedarse, perdurar, seguir persistiendo. No dejar que aprendes una cosa a tu edad y el año que viene ya cambias de idea. Ya decir: no, voy a hacer otra cosa con mi vida. Ya rechazar las cosas porque el precio de vivir para el Señor es demasiado. Está diciendo: persiste en lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque lo que has aprendido, que vamos a ver en el contexto, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo que te enseñaron para que pienses bíblicamente, no hay que abandonarlo nunca. Parte de pensar bíblicamente es tomar esa verdad como la roca de las decisiones que tomas en la vida y no abandonarlo. Entonces dice de estar persistente, constante en lo que aprendiste. Ahora, la palabra aprender aquí significa haber logrado conocimiento. La idea es haber aprendido como un discípulo de un mentor. Que alguien confiable que tiene la verdad te enseñó a ti la verdad para que tú lo conozcas. Es realmente como una ilustración de 2 Timoteo 2:2, cuando Pablo hablaba de persistir en lo que aprendiste. Él dijo a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, el sistema bíblico, cuando uno toma la palabra de Dios y es un hombre fiel, como Pablo fue fiel a la palabra de Dios y lo enseñó a Timoteo, y dice aquí a Timoteo: persiste en lo que aprendiste. Yo te enseñé la verdad, persiste en la verdad. Y capítulo 2, versículo 2 dice: tú ahora busques hombres fieles y enseñarles también lo mismo. Y esos hombres fieles tienen que decir: Timoteo me está diciendo la verdad, yo aprendo esa verdad de Timoteo y soy un hombre fiel, persisto en esa verdad y yo entonces enseño a otros. Y ustedes, y ya vamos a verlo en el próximo punto, pero ustedes tenían hombres fieles en algún momento en su vida que les enseñaron la verdad. Ahora Pablo está diciendo: persiste, continúa, sea constante en esa verdad. La palabra puede significar oír. La idea es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice. Dice: desde la niñez has sabido. O sea, es verdad que aprendiste quizás como niño, quizás últimamente alguien te lo enseñó. Lo aprendes quizás en tu familia. Lo aprendes en tu iglesia, lo aprendes en la palabra de Dios. Pero todo lo que aprendes, que es la verdad de Dios, persiste en eso, esté constante. ¿Por cuánto tiempo? Desde la niñez, desde el momento que comenzaste a escuchar la verdad de la palabra de Dios, persiste en eso hasta que el Señor lo lleva a tu presencia. Ahora, la idea de persistir o ser constante en lo que has aprendido, como dije esta mañana, es trabajo. Es trabajo estudiar la Biblia. Es trabajo leer la Biblia, escudriñar la Biblia, meditar en la Biblia, persistir en la Biblia. Es trabajo. Aprender es trabajo. Pero no es opcional. Esto es un mandato de Dios. Persiste en las cosas que has aprendido.
Y después sigue con eso y dice, de las cuales te convenciste. Ahora está hablando de convicciones. La palabra aquí, convenciste, significa estar convencido, estar confiado, creer algo con certeza, tener convicciones. Déjame hablarte un momento sobre las convicciones. ¿Ves que ustedes están en un proceso que todos pasamos? Hace pocos años fueron bebés y después fueron niños. Y algunos hoy son adolescentes y algunos jóvenes mayores. Cuando tuviste 4 años, tus padres no te dijeron, nosotros no vamos por el día, arreglate. No hicieron, espero que no te hicieron eso. No te dijeron, anda a jugar donde quieres, con quien quieres, y si quieres volver a casa, bien, haga lo que quieran. ¿Por qué? Porque saben que cuando tuviste 4 años no tuviste el conocimiento necesario para tomar buenas decisiones. Y seguramente no tuviste convicciones de lo que fue bueno y malo. Entonces un niño de 4 años, un malvado con caramelos, le puede traer al niño y ya está en peligro, pero el niño solamente ve los caramelos y no se da cuenta que hay peligro. Ahora, entonces hay un proceso de que voy de no tener convicciones, no tener conocimiento, no tener convicciones, hasta que tengo convicciones inmovibles. El gran peligro en la juventud, y no es su culpa, es así, yo pasé lo mismo, pero el gran peligro en la juventud es cuando el nivel de tus convicciones no está desarrollado al punto de la tentación que estás enfrentando. O sea, debes llegar a una edad donde una chica o un varón se acerca, se interesa en ti, ya tu corazón hace chic, 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 pero sabes que no es salvo. Ahora, si esa tentación está a un nivel y tu convicción está a otro nivel porque todavía no formaste una convicción que solo podés unirte en yugo igual con un creyente, entonces no vas a parar eso ya cuando tenés que pararlo y cuando te das cuenta ya estás donde no tenés que estar. ¿Por qué? Porque la tentación estaba aquí y tu nivel de convicción estaba aquí. Pero si hubieran pasado quizás un par de años y ya estás convencido por completo que Dios es sabio y que la mejor vida para ti va a ser en obediencia al Señor y solo vas a casarte con un creyente y viene una chica o un varón con ojos grandes, muy atractivo y dice, tú eres mi sueño, y tu corazón quizás comienza a hacer chic, 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 y vos decís, es un muchacho interesante, atractivo, una chica linda, pero obviamente no es la chica que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque Dios me dice que solo puedo casarme con un creyente, Él sabe mejor, entonces ya está. Entonces, aquí dice, persiste en lo que has aprendido, de los cuales te convenciste. Y quiero animarles en esto. Primero, cuando hablo con padres, siempre les hablo de esto. Y digo a los padres, protejan a sus hijos y no los pongan en situaciones donde el nivel de tentación va a ser más alto que su nivel de convicción. ¿Por qué? Yo le voy a contar una pequeña historia mía, que gracias a Dios tuve suficiente convicción, pero era bastante complicado para mí. El peor verano de mi vida, el peor tiempo de mi vida espiritualmente, fue cuando estaba entre mi anteúltimo y último año de secundario. Y me pasaron una serie de cosas que un poco me debilitó espiritualmente, que yo fui un pibe como cualquier pibe, pero pasó lo siguiente. Había trabajado en un campamento cristiano y me dijeron, necesitamos un encargado de la playa. Andate a estudiar y prepararte, porque yo fui salvavidas. Pero tuve que lograr otro nivel para cumplir con la ley del Estado para estar encargado de la playa. Y ellos tenían que tener uno. Entonces yo tomé más clases se llamaba instructor de seguridad acuática. Y pasaba todo el invierno en piletas y aprobando materias hasta que yo fui un instructor de natación y podía encargarme de la playa. Aunque tuve 17 años. Pero fue legal así, el campamento necesitaba cubrir con la ley.
Entonces yo contento, ya terminé, voy a pasar el verano ministrando a los chicos, voy a estar allí todo el verano. Y el hombre que me prometió el trabajo lo dio a su hijo. Claro, porque era su hijo. Y yo estaba desilusionado, me había prometido, no cumplió con su palabra, yo ya no tenía nada para hacer en el verano y estaba mal. Justo en ese momento llegó, ahora qué voy a hacer en el verano. Entonces pedí un trabajo en la playa pública. Ahora yo a los 17 años no necesitaba estar trabajando en la playa pública. No fue un lugar para mí. Y encima yo estaba en secundario y fui el único de los salvavidas que estaba en secundario. Todos estaban en la universidad. Yo fui el único que viví mis padres. Todos vivían ya por su cuenta y ya sus vidas fueron totalmente diferentes del mío. Entonces estaba un poco mal, estaba un poco enojado con un hombre en el ministerio. Estaba un poco como Dios, ¿qué pasó con esto? Me preparé para servirte así y aquí estoy. Estoy trabajando con gente con más años que yo, que ya están en cualquiera y que no viven con sus padres. Y estoy en la playa todos los días, que tampoco me servía bien. Pero estaba luchando, me di cuenta que estaba luchando espiritualmente. Y de pronto mis padres se fueron de vacaciones. Está bien, yo tuve 17, tuve que quedarme a trabajar y ahora no están mis padres. Entonces un día en el trabajo dicen, vamos a tener una fiesta para todos los salvavidas. Yo estaba como, no sé qué clase de fiesta será eso, pero bueno, trabajo con ellos, voy a ir. Y por peor, fui a la casa de uno y fuimos juntos en su moto, que eso significaba que si yo quería escapar no podía escapar, ya estaba allí. Entonces voy allí y bueno, vamos a una casa. Había una chica de la universidad y sus padres estaban de vacaciones y ya una fiesta como yo nunca había visto en mi vida. Y estaban todos tomando alcohol, pero eso fue el tema, quedarse borracho, era todo el mundo y yo estaba allí, ¿qué estoy haciendo acá? Encima fui el único menor. Pedí un Sprite, creo que me dieron Sprite, pero no estoy seguro que me dieron un Sprite. No tenía color, pero estaba como no voy a tomar mucho de esto porque no sé lo que me dieron, pero estaba mal, estaba incómodo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y vino la policía. Un vecino llamó a la policía por todo el lío que había y yo estaba adentro diciendo, y yo fui un líder de jóvenes en mi iglesia todavía también, o sea, tenía un testimonio, estaba luchando con cosas y yo digo, y soy el único menor, y digo, ¿eso fue Sprite? ¿Fue Sprite? Ya me importaba, pero ahora me importaba más. Digo, qué lindo, ¿no? El único que sería con problemas allí hubiera sido yo, porque fui menor. Y digo a mi amigo, nos vamos. Dice, no, si yo recién estábamos, ¿viste? Y no podía salir, porque tuve que salir con él en la moto para ir a donde estaba mi auto. Bueno, aguanté, no me emborraché, no tomé más ni Sprite, me quedé allí, estaba re mal. Y nunca más me puse en una situación así por el resto de mi vida. Ahora, en ese caso, voy a decir así, el nivel de tentación y mis convicciones eran casi un empate, ¿no? En ese momento, estaba en casi un empate. Y hubiera sido mejor que yo a los 17 años, con todos esos universitarios, con toda esa tentación, que no hubiera estado en esa situación. Ahora, gracias a Dios, yo no iba a emborracharme, no iba a tomar alcohol, no iba a hacer cosas raras. Pero estoy ilustrando lo que estoy diciendo de tentación y convicción. Y aquí, ¿de dónde sacamos las convicciones? ¿Cómo llegamos a ser inmovibles? O sea, hay gente que yo conozco que están tentados por el alcohol. Yo no estoy tentado por el alcohol. Podés poner todo el alcohol que querés delante. A mí no me interesa porque ya decidí que eso no agrada a Dios. Siento olor de marihuana, si vas a Nueva York casi te drogas sin tomar nada porque el aire está ya todo así. Pero la droga no me interesa porque ya tengo convicciones. Estar con una mujer que no fuera creyente cuando era joven aún no me interesaba porque ya tenía convicciones. Y gracias a Dios por esas convicciones pude casarme con la mujer que Dios tenía para mí. Amén, gloria a Dios. Pero jóvenes, ustedes están en esa carrera en cierta manera, porque lleva años para formar convicciones. Entonces, evitan tentaciones que no podés
soportar. Dad gracias a Dios si ellos no te dejan ir a lugares donde no debes ir, porque vas a enfrentar tentaciones por lo cual no estás preparado. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿cómo formas convicciones? Por persistir en las cosas que has aprendido y dejar que por medio de la palabra de Dios formas convicciones. Ya no importa si está mamá o papá, ya no importa si alguien de la iglesia está mirando, ya no importa si el pastor te ve o no, te importa que Dios te está mirando y sabes lo que Dios dijo y decís, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo convicciones. Perdón, nada de eso estaba en mis apuntes, así que ahora sí estamos con problemas de tiempo. Pero entonces hay que persistir, ¿en qué? En lo que aprendiste. Y persistir para que tengas convicciones. Porque el hombre de Dios que piensa bíblicamente sabe persistir en lo que aprendió. Número 2. El hombre de Dios, el segundo principio. El hombre de Dios que piensa bíblicamente sabe cómo permanecer o cómo persistir. Versículo 15 dice, el último de versículo 14 dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora entonces, el hombre de Dios que piensa bíblicamente sabe cómo persistir. Primero, el cómo es sabiendo a quién aprendiste. Ya hablamos de que aprendimos de alguien, pero ¿de quién aprendiste? En el caso de Timoteo, Pablo sabía que él había aprendido de su mamá. Su mamá le enseñó la palabra de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora la Biblia nos dice en Hechos capítulo 6 que el padre de Timoteo fue un griego, un gentil. Nos hace entender que no fue salvo, pero la mujer y la abuela fueron creyentes, fueron judíos y le enseñaron la palabra de Dios. Él tenía la misma fe que ellos le enseñaron. Así que jóvenes, si tuviste la gran bendición de nacer y vivir en una familia cristiana, da gracias a Dios todos los días de tu vida. Nunca pienses así, ay, mis padres no me dejan hacer nada. No, tus padres te protegen de tentaciones que te pueden hacer daño. Da gracias a Dios por ellos, que te llevan a la iglesia, que te enseñen lo que es bueno y malo, que te enseñen la palabra de Dios. No estés mal con eso. Es una bendición, es una cosa tremenda. Y da gracias a Dios que aprendiste de ellos. El Señor puso a los padres para eso. La Biblia dice que los padres tienen que enseñar a sus hijos, tienen que enseñarlos cuando se van a la cama, cuando se levanten y cuando anden por el camino. Deben estar enseñándote la palabra de Dios todo el tiempo. Hablamos hoy en el tiempo de preguntas. Yo doy gracias a Dios por mis padres. Qué ejemplos que tuve. Y no fueron perfectos. No fueron perfectos. Yo observo falencias. Yo sé que no fueron perfectos, igual como ningún padre es perfecto. Pero amaban al Señor. Eran sinceros, no fueron hipócritas, vivieron lo que predicaron, vivieron la palabra de Dios y me enseñaron a mí la palabra de Dios. No hay nada mejor que eso. Doy gracias a Dios por eso. Ahora, entonces, si tienes padres así, da gracias a Dios por eso y honrarles por eso. Vayan el sábado a agradecerles por eso. Ahora, pero si no tienes padres así, no estés allí pensando, bueno, yo no tengo padres así que yo estoy libre, no tengo ninguna responsabilidad. Déjame decirte rápidamente el testimonio del copastor de mi iglesia en Estados Unidos, que apenas lo conozco, hablamos hace pocas semanas y le pregunté, y me contó esto. Porque yo dije, porque él es copastor, y digo, ¿cómo quedaste a estar aquí en la iglesia como pastor, como copastor? Y me dice, esto fue mi iglesia desde mi niñez. ¿Estaba siempre aquí? Sí. Porque sabía que su mamá estaba en la iglesia, pero no vi un padre, no sabía. Yo digo, contame tu historia. Me dijo así. Mi mamá tenía una relación con un marinero en Estados Unidos una noche. La única noche que vio al marinero. No lo conoció antes, no lo conoció después. Mi copastor ni sabía el nombre. Era una noche con su mamá, cuando su mamá era inconversa. Y él fue el resultado.
Entonces él nació de una relación de una sola noche de fornicación a una mujer que no era salva y nunca conoció a su padre. Wow, mira vos, ¿y cómo entonces? Porque él es un hombre con una esposa, con chicos, está íntegro familiarmente y es un pastor. ¿Y cómo pasó eso? Me dice, mi mamá se convirtió, me trajo a esta iglesia. ¿Quieres saber quién es mi padre? Dice, es el hermano Mills, es el maestro de escuela dominical que ahora yo reemplacé, tiene como 80 años. Él dice, él es uno de mis padres. Él estaba aquí todos esos años, él me enseñó. Dice, ¿conoces a Raimundo? Él es un cubano en la iglesia con el cual puedo hablar español. Dice, él es uno de mis padres. Dice, ¿conoces al pastor? Él fue mi pastor de jóvenes hace años atrás. Él fue mi pastor de jóvenes. Él fue uno de mis padres. Ellos me enseñaron la palabra de Dios. Y el Señor me llamó al ministerio, fui a la facultad bíblica y después me llamaron de vuelta a estar en mi propia iglesia para ministrar. Toda la iglesia lo respeta, lo admira porque ellos lo criaron. Pero él no nació con las ventajas que yo tuve, pero es un hombre de convicción porque gente le enseñó y él se acuerda de quién aprendió y todo lo que le enseñaron, él lo agarró y lo puso en su vida. Y él hoy en día es un gran hombre de Dios que yo respeto mucho. Así que si no tienes padres así, no es una excusa. Buscad otros hombres que van a poder enseñarte la palabra de Dios y persiste en eso. En el caso de Timoteo tenía su mamá y su abuela, pero también tenía Pablo. Porque Pablo mismo dice a Timoteo, dice a él, retén la norma de la sana palabra que has oído de mí. Eso en 2 Timoteo 1:3, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, eso enseña también a otros. 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, etc. Él había aprendido de Pablo, dice allí, su enseñanza, pero también dice que había aprendido de Pablo su conducta. Entonces está diciendo, has visto mi vida, has escuchado mi enseñanza, persiste tú en lo que has aprendido, recordando de quién lo aprendiste. Entonces, jóvenes, les animo a persistir en la verdad de la palabra, persistir en pensar bíblicamente. Y una de las razones que puedes hacer eso es no te olvides de quién te enseñó. Porque ustedes han tenido maestros, sus pastores, conozco, algunos copastores, algunos líderes de jóvenes, yo los conozco a todos. Y son hombres que te enseñan la verdad y su conducta refleja esa verdad. Son personas confiables. No son falsos profetas. La Biblia define quién es un falso profeta y podés identificarlo y saber que no hay que seguirle a él. Pero ustedes tienen hombres de Dios enseñando la palabra de Dios, la verdad de Dios. Seguí lo que has aprendido recordando quién te enseñó. Porque tienen pastores y líderes extraordinarios. Después dice acá, hay que permanecer sabiendo que esto es para toda la vida. Hay que persistir por toda la vida. Dice, desde la niñez has sabido. ¡Qué bendición! Ya hablamos de eso. Agradecer si es así, aprovechar. Timoteo era así. Pero no es algo que es de la niñez, sino persistir en la palabra de Dios y pensar bíblicamente. Comienza en la niñez, crece en la adolescencia, crece en ser joven y crece más todavía en familia cuando te casas. Y yo tengo 70 años y ¿sabe qué? Estoy todavía aprendiendo de la palabra de Dios. Una de las cosas que me gusta en mi iglesia, tengo un pastor joven, o sea, 37, 38, no sé exactamente. ¿Sabe qué? Todos los domingos aprendo algo. No es que estoy allí que yo ya sé todo, porque nunca voy a saber, pero me encanta porque él predica y yo digo, ay, qué lindo, nunca me di cuenta. Ah, mira, y sigo aprendiendo. Porque persistimos en la verdad de la palabra de Dios, lo aplicamos. Porque sabemos quién nos está enseñando y sabemos que es para toda la vida. Una de las cosas que yo predico a los 70 años es lo que aprendí en culto de niños. Es lo que predico. Yo tuve 3 maestras, 3 mujeres. El último murió hace pocos meses, tenía 100 años. 3 mujeres que por toda mi carrera en culto de niños, ellos me enseñaron la palabra de Dios.
¿Sabe cómo amo a esas mujeres? Y cuando volví de Argentina siempre las visitaba, fui a verlos y les agradecía porque ellos semana tras semana, domingo tras domingo, por años me enseñaron la palabra. Y yo no fui un niño fácil de controlar. Ellos tenían unas historias muy interesantes de mí que yo quería negar, pero era verdad. Pero lo que predico hoy, aprendí de ellos. Y sirve para todas las etapas de la vida. Hay que permanecer sabiendo qué es lo que te hizo sabio para la salvación, dice. Esta verdad, no solamente pensar bíblicamente, filosóficamente, sino pensar bíblicamente porque es la palabra de Dios que te hizo sabio para ser salvo. Sin eso no sería. Así que la fe viene por el oír, Romanos 17, y el oír por la palabra de Dios. Nadie nunca fue salvo sin la palabra de Dios. Nadie jamás fue salvo sin el Evangelio. Entonces persistir en eso. 1 Pedro 1:23 dice, pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque dice más adelante la palabra, toda carne es como la hierba y toda la gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, o sea, las flores crecen y mueren. Pero después dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tú eres salvo si eres salvo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso hay que permanecer en ella y aprender a pensar bíblicamente. Ahora dice, te puede hacer sabio para la salvación. Entonces, quiero mencionar otra vez, si eres salvo, la palabra de Dios te dio la sabiduría para saber que es pecador, la sabiduría para arrepentirte y la sabiduría para poner tu fe en el Señor Jesucristo. Está para eso, gracias a Dios. Pero no te obliga. Y si estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador, es porque te puede hacer sabio para eso. Pero, mira que... Soy viejo, esas cosas pasan. Ahora tengo que organizarme, perdón. Eso sí, eso también. Perdón. No sé cómo pasó eso. Pero si no has aceptado a Cristo como Salvador, todavía necesitas responder al Evangelio de la palabra de Dios. Entonces, persistir y permanecer. El Señor te salvó con la palabra y es el mensaje que seguimos predicando. Pero eso nos lleva al tercer principio. Quizás el más importante, pero creo que también será el más breve. Versículos 16 y 17. El hombre de Dios que piensa bíblicamente sabe por qué permanecer. ¿Por qué permanecer en las Escrituras? Ahora miren versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿por qué permanezco en las Escrituras? ¿Por qué la Biblia es superior a un libro de filosofía? ¿Por qué la palabra de Dios es superior a cualquier otro libro que puedo leer? ¿Por qué la palabra de Dios es la verdad absoluta? Bueno, primero nos decía en el versículo anterior que es santo, es sagrado. Es sagrado. La palabra de Dios es santo y puro, es la revelación de Dios. No es un libro común. No es un libro como cualquier libro, es un libro de Dios. No es el punto de vista mío, no es un punto de vista más en el mundo. Es la verdad absoluta de Dios, es sagrado. Ahora después en versículo 16 nos dice que es inspirada. Es inspirada. Toda escritura es inspirada. La palabra inspirada es una palabra que simplemente significa esto: respirado por Dios. Respirado por Dios. Dios lo hizo. Esto no es un libro de hombres. Algunos dicen, los hombres escribieron la Biblia. No, los hombres Dios utilizó para escribir las palabras, pero toda la palabra de Dios fue respirado por Dios. Esto es de Dios. Dice toda la escritura, los 66 libros. Usamos una frase en teología que es la inspiración verbal plenaria. Verbal significa que cada palabra es inspirado por Dios. Plenaria significa que todas las palabras de la palabra de Dios son inspiradas por Dios.
Es inerrante en los originales, es la palabra de Dios. Entonces cuando vivís en el mundo hay libros y libros y filosofías y opiniones y ideas y todas esas cosas, nosotros tenemos la verdad absoluta porque esto fue dado, respirado por Dios, no es el producto de hombres. Y después para práctica dice, es inspirada por Dios y útil, es útil. Es útil para muchas cosas, nos dice acá. Útil significa que tiene beneficio para tu vida, sirve para tu vida. ¿Para qué sirve? Dice para enseñarte, para enseñarte. Primer paso, más básico. Te enseña quién es Dios, te enseña cómo es Dios, te enseña qué quiere Dios de ti, te enseña lo que es bueno y malo, te enseña lo que debes hacer y lo que no debes hacer, te enseña quién es Dios, te enseña cómo ser salvo. Es de beneficio porque te enseña. Y para pensar bíblicamente, la primera cosa que tenés que hacer es aprender de la palabra de Dios, que otra vez es trabajo. Tenés que escudriñar las escrituras. Pero también es útil para reprenderte. Dice, bueno, basta, yo no quiero que nadie me reprende. ¿No? ¿No querés eso? La palabra significa reprochar, redarguir o advertir. Si vos estás en peligro y alguien tiene que reprenderte y decir, salí de allí. Y después te das cuenta. Mira, yo tengo un amigo de mi infancia que su hijo, tiene un hijo que murió así. Muy increíble. El hijo de él murió así. Hicieron un juego en la línea de ferrocarril. Y el juego fue ver quién podía quedarse en el riel más tiempo. Viene el tren, el que gana es el último que salta. Y mi amigo perdió su hijo porque él ganó. Él ganó. Ojalá que alguien con cerebro hubiera estado allí para reprenderlo y decir, ¿qué estás haciendo? Salí de allí, qué juego sin sentido. Y a veces nosotros no queremos ser reprendidos, pero la palabra de Dios me reprende porque Dios sabe lo que es peligroso para mí. Sabe cuándo tengo que ser advertido, sabe cuándo yo necesito, sabe cuándo tiene que decirme, atención, cuidado, que este camino que estás eligiendo no te va a servir, no va a ser bueno para ti. Y necesito la palabra que me advierte de esas cosas. Otra vez Hebreos 4. Que ya leí un versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor conoce nuestras vidas, Él ve lo que nosotros no vemos. Gracias a Dios tenemos una palabra de Dios que es útil para reprendernos, para advertirnos. Número 3, es útil para corregir. Qué lindo que Dios está dispuesto a corregirnos. Cuando vos pecás, es lamentable, es feo, tomaste una mala decisión, hay consecuencias, pero no significa que tenés que quedarte allí. El Señor está dispuesto a perdonarte, limpiarte y corregirte. Así que en el momento después del campamento volvés a casa todo entusiasmado y pecás. No hagas eso. Pero si pecás, Dios no terminó contigo. Él te perdona y te corrige. Y podés levantarte, Él te levanta y seguís adelante. La palabra de Dios te restaura, te corrige, te levanta cuando te has caído. Me gusta mucho para la vida cristiana 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesás tu pecado y Él te restaura, Él te perdona. Entonces la palabra de Dios es útil para corregir. Y al último, es útil para instruir en justicia. Eso es diferente de enseñar como el primero. Esto significa de entrenarte para vivir la vida cristiana. Entrenamiento práctico. Aprender a aplicar la verdad. Vivir una vida con conducta irreprochable porque estás pensando bíblicamente.
Versículo 17, dice que la escritura te equipa por completo. Dice, a fin de que la palabra de Dios hace todas estas cosas con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El propósito de pensar bíblicamente, ¿no? El fin de las escrituras, el fin de lo que estamos viendo hoy, es que es lo siguiente. Ahora comenzamos así. El hombre de Dios, dice acá, el fin de que el hombre de Dios, te pregunto si eres un hombre de Dios, ¿quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? Espero que sí. Ojalá que es lo que eres. Si no es lo que eres, debe ser lo que quieres. Porque si pensás bíblicamente, querés ser un hombre de Dios. Y la palabra de Dios es el que hace que el hombre sea perfecto. Eso no significa que no peca más. La palabra significa completo, maduro, apto, capacitado. O sea, está diciendo que un hombre de Dios con la Biblia no necesita otra cosa. Es suficiente. Todo lo que necesitas está allí. Y enfatiza eso, diciendo que ese hombre de Dios es perfecto, equipado para toda buena obra. Equipado. ¿Qué significa otra vez? Que no falta nada. Tiene todo, está preparado, está equipado, tiene todo lo que necesita para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es algo que te convence, es algo que es confiable, es algo que te forma convicciones. Te lo ha enseñado gente de confianza, que viven lo mismo que predican. Es algo que ha durado desde la niñez y te sirve hasta la vejez. Y más, porque sirve después de la tumba también. Es algo sagrado que vino de parte de Dios. Es algo que te hizo sabio para la salvación. Es algo que es respirado por Dios, viene directamente de Él, no es de los hombres. Es algo que es útil porque te enseña lo mejor. Es algo que es útil porque te advierta del peligro. Es algo que es útil porque te corrige cuando caes. Es algo que es útil porque te instruye en cómo aplicarlo y cómo vivir. Es algo que te hace maduro. Es algo, es el único que te puede preparar para toda buena obra. Entonces, tomando en cuenta todo eso, la pregunta para terminar hoy es: ¿qué haces con la palabra de Dios que provee tantas cosas? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la meta es pensar bíblicamente. Para eso hay que leerla, amarla, escudriñarla, meditarla, obedecerla, y ya vas a terminar pensando bíblicamente. Realmente mirando lo que dice aquí, no hacerlo no tiene sentido. Pero la Biblia es lo que el Señor ha puesto en tus manos. La verdad absoluta. La verdad del Evangelio que te salvó. La verdad de Dios que te permite vivir para el Señor. Si tenés que tirar todos los otros libros del mundo y quedarte con uno solo, es la palabra de Dios. Entonces, tomar las decisiones de tomar estas escrituras que el Señor nos ha dado, que es suficiente, es todo lo que necesitamos y te prepara para toda buena obra. Te prepara para glorificar a Dios, te prepara para ser maduro espiritualmente. Pero tenés que tomarlo, leerla, amarla, escudriñarla, meditarla, obedecerla y aprender a pensar bíblicamente. Espero que sea así para ti. Y si eres presente todavía y no has aceptado a Cristo como Salvador, el Evangelio te puede hacer sabio para la salvación. Has escuchado el Evangelio. Eres pecador. Solo Cristo te puede salvar. Debes reconocer que eres pecador, ir al Señor humildemente y poner su fe en la obra de Cristo en la cruz y pedir que Él te salvara, y Él te salvará. Eso es la sabiduría de la palabra de Dios para salvación. No hay salvación en ningún otro. Jesús dijo que Él es el camino, el único camino que hay. Así que si todavía estás y no conoces a Cristo, sé sabio. Toma la sabiduría de la verdad del Evangelio. Y invita al Señor Jesús
a salvarte de tus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este libro magnífico que nos has dado. Te damos gracias que es suficiente, es todo lo que necesitamos. De allí sabemos, todo lo que sabemos de ti, sabemos de allí. Todo lo que sabemos de lo que es bueno y malo, sabemos de allí. Todo lo que queremos saber sobre nuestro futuro eterno está en tu palabra. Todo está allí. Ayúdanos, Señor, a entender que es suficiente, que es lo que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, entonces, a verlo como lo que es, la palabra respirada de ti, y dejar que sea útil en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.